Vale, pues prevenido. Sí. Bienvenidos al curso de Fiscalidad sobre el Comercio Exterior. Vamos a dar un pequeño vistazo a las materias que componen este tomo 2 de Fiscalidad y vamos a hacer una introducción brevemente sobre los objetivos que se pretenden con el curso y posteriormente haremos un paseo por cada uno de los 5 temas de este bloque. En primer lugar, lo que hay que decir es que el objetivo que se pretende es que el alumno consiga unos conocimientos básicos de la Fiscalía del Comercio Exterior. Es muy difícil, en el mes y pico que va a durar este curso, adquirir una capacitación plena en el ámbito tan amplio como es el de la fiscalidad. Sin embargo, lo que se pretende es que se pueda adquirir unos conocimientos básicos y además esos conocimientos que se puedan ampliar con la utilización de un libro, de un manual y de la legislación que se propondrá oportunamente. Didácticamente, el libro se complementa con el foro. El foro es la pieza básica de este máster. En el foro es donde el profesor propone a los alumnos las distintas experiencias que hay que realizar para poder mantener el nivel durante el curso y sobre todo pues, para facilitar el aprendizaje. Es decir, en el foro se van a proponer ejercicios, se va a proponer aquellas pautas de aprendizaje de los temas en concreto más adecuadas y en definitiva se va a guiar al alumno hacia la consecución del objetivo que es el aprendizaje de esta materia. Por lo tanto, libro, foro y estas pequeñas charlas que vamos a hablar de cada tema son los instrumentos con los que se cuentan para la actividad docente. Pasamos ya sin más preámbulo pues al análisis de cada uno de los temas que componen este bloque. El tema 7 nos habla de la Unión Aduanera y el mercado interior. ¿Qué es la Unión Aduanera? La Unión Aduanera es un espacio proyectado en los años 50 cuando se creó la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en el que se postula la libertad de circulación de mercancías dentro del conjunto de libertades que la Comunidad Europea preveía, que era la libertad de circulación de mercancías, de personas, de servicios, de establecimiento, básicamente. Bueno, pues la Unión Aduanera comportaba y comporta una serie de elementos que tienen que darse para hablar verdaderamente de libertad de circulación de mercancías en el ámbito intracomunitario, que es a lo que este tema 7 se hace referencia. En primer lugar, requiere el establecimiento de un arancel aduanero común, es decir, que todos los países de la Unión tengan el mismo arancel frente a terceros países. Y, por supuesto, la eliminación de los aranceles en los intercambios internos, en los intercambios intracomunitarios. Esto se consiguió en un plazo muy breve, de 12 años, después del 56, y hoy en día podemos hablar que todos los países de la Unión Europea, salvo Croacia, que acaba de incorporarse, están ya con ese arancel aduanero común único frente a terceros países y eliminando las restricciones, eliminando los aranceles en los intercambios internos. Un segundo elemento muy semejante a este era la eliminación de las exacciones de efecto equivalente, todo tipo de gravamen que generase los mismos efectos que un arancel de aduanas. Otro elemento que considera la legislación comunitaria como determinante en la unión aduanera es la eliminación de las restricciones cuantitativas. Cualquier contingente cuantitativo, cualquier tipo de cupo, cuota o límite que en los intercambios intracomunitarios se pueda producir es incompatible con la unión aduanera. También lo es cualquier medida de efecto equivalente a estas restricciones cuantitativas, es decir, cualquier normativa que cualquier Estado miembro pueda aplicar para limitar las importaciones o las introducciones, de mercancías de otros Estados miembros es incompatible con la normativa del tratado. Esto se hace o se ha hecho en el pasado a través de distintas vías. Se ha hecho a través de normas excesivas, de normalización técnica o las exigencias de requisitos técnicos que era muy difícil de cumplir por parte de las mercancías importadas del resto de Estados miembros. Hoy en día la panoplia normativa de la Unión ha venido a acotar este problema en gran medida. Pero también, aparte de la eliminación de las exacciones de efecto equivalente, las medidas de efecto equivalente, las excepciones cuantitativas, se habla de la eliminación de los monopolios, la eliminación de los obstáculos fiscales internos que discriminen las mercancías de otros Estados miembros y la eliminación de las ayudas o subvenciones públicas. Todos estos elementos tienen que darse para hablar de unión aduanera.
que fue considerada en su inicio como la piedra miliar del proceso de construcción europea. Sin embargo, esta unión aduanera, esta libertad de circulación de mercancías, configurada a partir de estos elementos que acabo de citar y que se recogen en el libro, en el tema 7, sin embargo, chocaba con tres problemas fundamentales a la altura de los años 90. El primero de ellos es que no había una verdadera libertad de circulación de mercancías, dado que éstas tenían que despacharse en aduana mediante la prestación de una declaración aduanera y la liquidación de determinados impuestos. Por lo tanto, no había verdadera libertad de mercancías, dado que existía la aduana y además en ella se tenía que hacer determinados trámites. Tampoco se podía hablar de verdadera libertad de circulación de mercancías porque existían determinados obstáculos fiscales. El IVA y los impuestos especiales se tenían que pagar en frontera. Y, por último, tampoco podíamos hablar de verdadera libertad de circulación de mercancías por cuanto había obstáculos técnicos. Esas medidas semejantes a las restricciones cuantitativas, las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas de las que antes hemos hablado. Para eliminarlo eso, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, contempla lo que se llama el mercado interior. Un espacio sin fronteras interiores en que la libre circulación de las personas, de los servicios y los capitales queda garantizado por los propios preceptos del tratado. ¿Cómo se hace? Se hace eliminando esos obstáculos físicos, técnicos y fiscales. Los obstáculos físicos, las aduanas, se eliminan por una doble vía. Por una parte, la documentación que hay que presentar para el despacho aduanero se elimina, por tanto el DUA no es necesario en la presentación de los intercambios intracomunitarios, y los certificados sanitarios, fitosanitarios y farmacéuticos, etcétera, que eran necesarios en frontera, se eliminan también mediante un pasaporte sanitario que se expide en el país comunitario de origen. Por otra parte, la eliminación de los obstáculos fiscales hace que el IVA se pague a posteriori, una vez realizada la operación de importación y no en frontera, y los impuestos especiales circulan en el ámbito intracomunitario en régimen de suspensión o bien se pagan en origen esos impuestos especiales. Por último, en cuanto a las medidas y las acciones de efecto equivalente, en cuanto a las medidas de efecto equivalente, lo que se hace es una legislación comunitaria estricta que obliga a los Estados miembros a comunicar previamente cualquier tipo de medida que pueda afectar a los intercambios intracomunitarios y la Comisión, como institución de la Unión Europea, se reserva el derecho de impedir esa medida o de limitar la aplicación de esa medida. De esta forma se configura un espacio, el mercado interior, en que no hay obstáculos ya físicos, técnicos ni fiscales para ese libre intercambio. Las mercancías circulan de Francia a España exactamente igual que pueden hacerlo de Zaragoza a Barcelona. Eso es lo que es el mercado interior. No obstante, dentro de ese mercado interior, incluso dentro de ese mercado interior tal y como lo hemos definido, caben todavía algún tipo de limitaciones a esa libre circulación. Eso se hace en base a los propios preceptos del tratado que permiten, por razones excepcionales, para proteger un determinado bien jurídico, de aplicar determinados controles en las aduanas. Esas medidas excepcionales contempladas en el propio tratado son aquellas que derivan, por ejemplo, del control de las drogas y estupefacientes, del control de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso, que son aquellos que tienen un uso civil y un uso militar, por ejemplo, un radar, que puede ser usado con fines militares y con fines civiles, las mercancías de flora y fauna protegidas, CITES, los traslados de residuos entre países comunitarios y determinadas, los bienes culturales también. Obviamente, como se puede ver, son bienes jurídicos que tienen o que pueden ser objeto y puede comprenderse fácilmente que pueden ser objeto de una protección o que es necesaria su protección, porque evidentemente a nadie se le escapa que una obra o un bien cultural necesita algún permiso, algún control para certificar que su exportación o su salida de una frontera a otro estado comunitario se realiza con unas cautelas o con unas garantías. Y qué decir de las drogas estupefacientes. Bien, pues todos estos controles requerirán o requieren, nos explica en el libro, un determinado certificado, un determinado control que puede ser incluso objeto de inspección por las aduanas intracomunitarias. No digamos ya las de países terceros, que como luego veremos también podrán hacerlo. Bueno, dicho esto, entonces, que hemos visto lo que es la Unión Europea, lo que es el mercado interior, hay que decir que esa declaración de aduanas, ese DUA, o declaración aduanera que se presentaba antes en los intercambios intercomunitarios, se ha visto sustituida en ese proceso de creación del mercado interior por otro documento que se denomina Intrastat. Es una declaración estadística, no es una declaración tributaria. El DUA, o declaración aduanera, sí es tributaria, pero este tiene un carácter puramente estadístico.
Es por tanto pues una declaración estadística que se presenta por los operadores económicos obligados estadísticos, normalmente el sujeto pasivo del IVA, a periodo vencido, a mes vencido. Es decir, las operaciones que podemos realizar en el mes de enero se declararán en los 12 primeros días siguientes del mes de febrero. ¿Quién la presenta? La presenta, como hemos dicho, el obligado estadístico, y la debe presentar, como hemos dicho también, en los 12 primeros días del mes siguiente al haber realizado la operación. ¿Cuándo se presenta? Cuando se supera un umbral estadístico que se sitúa en los 250.000 euros. Una vez superado este umbral, se debe presentar esta declaración. Y este umbral se supera o se puede superar en cualquiera de los dos flujos, bien de introducción o bien de expedición. Introducción, hablamos de introducción de las mercancías del resto de Estados miembros que son introducidas en el Estado miembro en el que se realiza ese control estadístico. Y expedición son aquellas mercancías que son expedidas desde ese Estado miembro en el que va a presentarse la declaración estadística a otro Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, abarcará tanto mercancías comunitarias como mercancías en libre práctica. Dicho esto, aquí hay que diferenciar lo que son mercancías en libre práctica y mercancías al consumo. Es importante tener esta diferencia bien clara. Mercancías en libre práctica son aquellas que son objeto de despacho aduanero en cualquier aduana comunitaria y que pagan el arancel aduanero común. Mercancías, por supuesto, de países terceros que atraviesan el cordón aduanero del arancel aduanero común y pagan este y las exacciones de efecto equivalente admitidas. Esa liberación en libre práctica permite la consideración de mercancía originaria de la Unión Europea a cualquier mercancía de país tercero y, por tanto, su circulación libre en todo el territorio de la Unión, amparada por un documento que es una propia hoja del DUA. Frente a ello, despacho a consumo significa que la mercancía se despacha con pago del IVA y de los propios, por supuesto, impuestos de aduanas, impuestos aduaneros, el arancel aduanero común, y pasa a incorporarse al circuito comercial de cada uno de los Estados miembros. Como digo, pues, la libre práctica es lo que se va a computar en Intrastat, no el despacho a consumo estrictamente, sino aquellas mercancías originarias de países de Estados miembros o de países terceros que han sido despachadas a libre práctica. Bien, esta declaración se presentará, como hemos dicho, en el periodo indicado, se presentará en las oficinas de aduanas, o bien se puede presentar en papel, manualmente, o bien por internet. Esas declaraciones pueden ser de varios tipos, pueden ser normales, declaración normal de introducción, normal de expedición, a partir de esos 250.000 euros que he indicado. Y una vez que se es obligado estadístico un año, se es obligado estadístico todo ese año hasta el final, hablamos de años naturales, todo ese año natural, de enero a diciembre, y si es obligado estadístico un año, el año siguiente también se es, aunque no se haya realizado ninguna operación. Las declaraciones, como se explica en los ejemplos que hay en el libro y en los que haremos en el foro, tienen que presentarse a partir de la superación de ese umbral y abarcando lo que se haya realizado antes de superar el umbral en ese año natural. Como digo, declaraciones pueden ser normales de introducción, normales de expedición, rectificativas, anulativas o recapitulativas. Obviamente, en cada uno de los casos, según lo que proceda. Dicho esto en Intrastat, conviene que hablemos, se analiza así en el libro, del impuesto sobre el valor añadido, que es otro de los impuestos que afectan al comercio exterior, junto con el arancel aduanero común y junto con los impuestos especiales. Bueno, en el ámbito intracomunitario, el IVA va a gravar, que sabemos que es un impuesto al consumo, va a gravar las entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes. En el ámbito de terceros países gravará, por supuesto, también las importaciones de bienes. Nos vamos a referir ahora a las entregas y adquisiciones intracomunitarias. El IVA va a gravarse en el Estado miembro de destino, es decir, el Estado en el que está introduciendo esa mercancía es el que va a gravar con sus tipos las operaciones de introducción. Obviamente, por lo tanto, en el Estado miembro en que se expide esa mercancía habrá una exención del IVA y por lo tanto no se pagará en el momento en que se expide, sino cuando se introduce. Es pues el Estado miembro del país de llegada de esas mercancías el que va a hacer tributar esas operaciones con el IVA correspondiente y con los tipos correspondientes. Hay que decir, como se conoce, como en el libro se expone, que determinadas adquisiciones intracomunitarias van a quedar excluidas. Es el caso de las ventas a distancia o el montaje en destino. Tal y como se explica en el libro, conviene saber cuáles son esas excepciones de adquisiciones que van a quedar excluidas.
Y aparte de ello, pues hay determinados regímenes que van a suponer que gocen de exención. Es lo que se llama las ventas a distancia, los medios de transporte nuevo, etc. El libro se analiza en cuanto al IVA el devengo, que es la fecha en que este es exigible, el sujeto pasivo, cuál es el sujeto pasivo del IVA, la base imponible, es decir, cómo se determina la base imponible del IVA, sobre el que en el foro serán ejercicios para que veamos cómo es esa determinación, los tipos impositivos aplicables, que habrá que conocer, consultando por supuesto en el libro, cuáles son en función de las mercancías que se indiquen, cómo se repercute el IVA, es decir, cómo el obligado tributario, el sujeto pasivo puede repercutir, trasladar a otro la carga tributaria, y qué obligaciones formales supone la exigencia de este IVA para los operados económicos, qué declaraciones hay que presentarlas y cuándo hay que presentarlas. Otro de los conceptos tributarios que se aplican en frontera, que se aplican en la ocasión del comercio exterior, bien en frontera, en el caso de los países terceros, bien a posteriori, son los impuestos especiales. ¿Qué son los impuestos especiales? Son aquellos que gravan la cerveza, las bebidas alcohólicas, el alcohol, los hidrocarburos, el tabaco y la electricidad. En principio, el pago aquí es en origen, a diferencia del IVA, que es en destino. Aquí es en origen. Pero, sin embargo, hay un régimen muy particular de circulación en régimen suspensivo. Se realiza el hecho imponible, es decir, se realiza la fabricación o la adquisición de un producto grabado, pero este no se devenga. Es decir, no se devenga y, por tanto, circulará de un Estado miembro a otro Estado miembro en régimen suspensivo. Esto quiere decir que el impuesto se ha realizado, que se ha realizado el hecho imponible, es del presupuesto fáctico que determina que ese impuesto va a ser exigible, pero sin embargo esa exigibilidad todavía no es, se demora en el tiempo hasta que se realicen o hasta que determinados actos. Bien, esta circulación, como en régimen suspensivo, se realiza entre sujetos autorizados por la administración correspondiente, bien tanto el de la salida de esos productos como el que se reciben esos productos. Por ejemplo, la circulación de una fábrica de bebidas de Holanda, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o de cerveza, por ejemplo, de Holanda con destino a un almacén, un gran almacén español, se podría ser realizada en régimen suspensivo siempre que se realizase entre la propia fábrica, que será un depósito autorizado, y directamente hacia la fábrica española o hacia el centro de consumo español, que a su vez también será depósito autorizado. Por lo tanto, ese régimen suspensivo va a jugar entre depósitos autorizados. Y entendemos por depósitos autorizados bien aquellos operadores económicos que están registrados o que no estando registrados pues tengan la autorización investigativa correspondiente, tengan la autorización administrativa correspondiente para realizar esas operaciones. La circulación se realiza con un documento de acompañamiento que acredita que esa mercancía circula en el ámbito intracomunitario en régimen de suspensión. Esto en cuanto al tema 7. Pasamos al tema 8. En el tema 8 vamos a analizar los intercambios con terceros países. Hemos visto en el tema 7 los intercambios intracomunitarios, bien, pues se aplica el mercado interior, la declaración intrastat, el IVA y los impuestos especiales en los intercambios intracomunitarios. Vamos a ver ahora cómo son los intercambios con terceros países en este tema 8. Lo primero que hay que decir es que este tema es regulado por la política comercial autónoma, que tiene dos grandes bloques. La política comercial autónoma convencional, los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea con terceros países, y la política comercial autónoma, es decir, aquella conjunto de medidas que unilateralmente dicta la Unión Europea para regular esos intercambios comerciales con terceros países. Vamos a referirnos aquí a una y a otra, pero integraremos la política comercial convencional cuando hablemos de los aranceles aplicables de carácter preferencial. Esta política comercial autónoma que hemos enunciado, que hemos definido, tiene una serie de elementos. Esos elementos son los siguientes. En primer lugar, el arancel aduanero común. Ya hemos hablado antes de él. Es la tarifa arancelaria, los derechos de aduanas aplicables a las importaciones de mercancías originarias de países terceros. Hemos dicho que en la Unión Europea no hay aranceles, no hay tarifa exterior común, no hay arancel aduanero común, pero sí frente a países terceros. Anualmente se publica un reglamento, se contiene en el libro, en lo que se indica
cuáles son los derechos de aduanas aplicables a países terceros no preferenciales, que no tienen un régimen preferencial, durante el ejercicio. Además, ese arancel clasifica las mercancías incluidas en el mismo con arreglo a una nomenclatura que sigue un sistema internacional, sistema armonizado, aplicable por todos los países desarrollados del mundo. Es decir, el arancel contiene los derechos aplicables a las mercancías que van a objeto de importación y la clasificación de estas mercancías con arreglo a unos criterios lógicos. De hecho, van desde el producto, en el capítulo 1, desde el producto de menor grado de elaboración hasta el de mayor grado de elaboración, que es el capítulo 99, que son las obras de arte, de los animales o seres vivos, hasta el último, que son las obras de arte, se clasifican con arreglo a un criterio lógico que distribuye las mercancías en capítulos, en partidas y subpartidas y en secciones que agrupan esos capítulos. Esta agrupación se denomina permite configurar en 8 dígitos la clasificación de las mercancías, los 2 primeros dígitos referidos al capítulo, los 2 siguientes, por lo tanto los 4 primeros a capítulo y partida, los siguientes a subpartida, y hasta ahí sería el sistema armonizado, que sería exactamente igual en todos los países desarrollados del mundo, y luego otros 2 dígitos más, hasta los 8 dígitos, por lo tanto, el código de nomenclatura combinada, que es el código que aplica la Unión Europea, atribuyendo a cada uno de esos códigos de mercancías definidas por esos 8 códigos un tipo arancelario determinado. Por tanto, el arancel nos va a determinar para cada mercancía cuál es el tipo aplicable. Esos tipos pueden ser de 3 clases. Puede ser el valor en un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercancía. La valor en aduana será, como veremos después, la base imponible. Un tipo mixto, es decir, un tipo específico, que será una cantidad determinada sobre unidad de cuenta medida, por ejemplo, 5 euros kilo o 300 euros kilo. Y por último, mixto, en el que combina los dos. Estos son más, un ad valorem y un tipo específico. Estos son más frecuentes en su aplicación a las mercancías consideradas como productos agrícolas, es decir, los 24 primeros capítulos del arancel. Aparte de esta triple clasificación de los derechos, también podemos, y en el libro se contempla otra que es igualmente importante, entre autónomos, convencionales y preferenciales. Hoy en día la clasificación entre autónomos y convencionales ya no tiene sentido. Prácticamente el arancel contempla solamente los derechos convencionales, que es la tarifa aplicable a países terceros. Por otra parte, pero sí tiene mucha importancia los derechos preferenciales. Como luego se verá, los acuerdos comerciales que la Unión ha ido firmando con países terceros hace que un amplísimo bloque de estos tengan acuerdos preferenciales de reducción arancelaria, por tanto, y por tanto una tarifa arancelaria mucho más favorable que la tarifa considerada convencional o normal o ordinaria para países terceros. Estos países se relacionan en el libro, pero son aquellos países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos de zona de libre cambio. ¿Qué es una zona de libre cambio? Es aquella en que los estados que forman parte de la misma mantienen cada uno de ellos su propio arancel frente a terceros países, pero dominan los aranceles en sus intercambios internos. La Unión Europea tiene firmados acuerdos de zona de libre cambio con México, con Chile, con Sudáfrica, es decir, con una amplísima gama de países que están relacionados en el libro y que, por tanto, van a aplicar una tarifa tendente a cero o descreste arancelario a cero a la Unión Europea, y a su vez también la Unión Europea a esos países les va a aplicar una tarifa cero o decreciente en función de lo avanzado que esté el acuerdo, en su aplicación, en la importación en la Unión Europea de las mercancías de esos países terceros. Bien, visto el arancel y los elementos fundamentales del arancel, lo que cabe es señalar un segundo elemento de la política comercial autónoma, que es el sistema de preferencias señalizadas. En el libro se analiza el reglamento 978/2012, recientemente modificado, que va a tener aplicación a partir del 1 de enero de 2014 y que lo que recoge son un conjunto de reducciones arancelarias a aquellos productos relacionados en el reglamento, como veremos en el foro, que son originarios de países en vías de desarrollo. Esos países se clasifican en 3 tipos: países SPG normales,
aquellos que no tienen un acuerdo comercial de zona de libre cambio que haga que la tarifa aplicable a las mismas a sus importaciones sea cero, pero que son países en vías de desarrollo, países SPG+, que son aquellos que tienen un régimen especial de buena gobernanza y que por supuesto también son países en vías de desarrollo, y a los que la Unión Europea les concede una tarifa cero prácticamente para la inmensa mayoría de sus importaciones, un arancel cero, por lo tanto, y por último los países EVA, Everything But Arms, aquellos países más pobres que van a tener también un arancel cero en las importaciones de sus productos en la Unión Europea. No hay reciprocidad, es decir, la Unión Europea concede este régimen tan favorable a aquellos países en vías de desarrollo sin recibir nada a cambio, en principio. No es como en los acuerdos de zona de libre cambio que te hemos hablado, donde evidentemente hay un do des, la Unión Europea recibe la posibilidad de acceder a esos mercados y a su vez concede la posibilidad de acceder a los productos de países terceros con los que se ha convenido un acceso libre a los mercados comunitarios. Una tercera medida que configura la política comercial autónoma son las medidas de defensa comercial. Esas medidas de defensa comercial son los antidumping y la antisubvención. Son las medidas de defensa contra las agresiones comerciales ilícitas provenientes de países terceros. El antidumping es la reacción frente a mercancías que son exportadas por debajo del precio de venta de las mismas en el mercado del país que las exporta. Eso se hace mediante un procedimiento, se comprueba mediante un procedimiento que efectivamente es así, y siempre que se haya generado un daño a la industria comunitaria, se aplican los derechos antidumping tras un proceso administrativo, que lo que van a hacer es encarecer la importación de esa mercancía en concreto que ha sido exportada en dumping. En cuanto a esa antisubvención, pues como su nombre lo indica, lo que se va a hacer es reaccionar de la misma manera, mediante un procedimiento administrativo, contra aquellas mercancías que han sido exportadas con una subvención, es decir, con una ayuda pública que permite a esa empresa situarse en circunstancias artificialmente competitivas en el mercado de la Unión Europea. Esa empresa de país tercero verá grabado su producto con un derecho antisubvención en el momento de la importación del mismo en la Unión Europea, siempre hay claro que el procedimiento haya demostrado que existe esa subvención y que además está generando un daño a la economía comunitaria. También dentro de este bloque de la política comercial autónoma tenemos que hacer referencia a las medidas de economía arancelaria, los contingentes, las franquicias y las suspensiones. Las suspensiones permiten la entrada de mercancías libres de derechos durante un periodo de tiempo determinado, normalmente materias primas. Los contingentes arancelarios permiten la importación de determinado volumen de mercancías con tipo reducido, tipo cero, durante un periodo de tiempo determinado también, pero una vez alcanzado el volumen del contingente, del cupo, de la cuota, la mercancía se sigue importando con el pago de los derechos de normal aplicación. Y por último, las franquicias, por razones subjetivas, es decir, el propio importador de la mercancía, permiten una franquicia, es decir, una exención tributaria, por razones que van, por ejemplo, desde el traslado de enseres personales de un país a otro, las muestras comerciales, etc., como el libro se señala. Esto nos configura un arancel aduanero común, en donde hay una tarifa para países terceros y, como decía, hay una multiplicidad de tarifas o de columnas para aquellos países que tengan acuerdos preferenciales. No se trata, por lo tanto, cuando consultemos el arancel de ver una única columna, sino que en función del origen de las mercancías tendremos que ver cuál es el derecho aplicable a ese país en concreto. Dentro del ámbito también de la aplicación frente a países terceros, hemos de hablar, y se hace referencia en el libro, al impuesto sobre el valor añadido. Aquí lo que se está grabando, como hemos dicho antes, es la importación de determinados bienes que no son originarios de la Unión Europea y que no están en libre práctica, que se introducen o que se importan, en el territorio de la Unión Europea. El punto fundamental aquí, en este apartado, dado que el concepto parece claro, que es la importación de unas determinadas mercancías, es tener una conciencia clara de cuáles son las exenciones aplicables, porque hay un catálogo de exenciones, como se recoge en el libro y en el propio ley y reglamento del IVA, que van a hacer inaplicable el impuesto a esa importación. La relación de esas exenciones figura en el libro y me remito al mismo. Exactamente igual en los impuestos especiales. El hecho imponible aquí es la importación de los productos sujetos, que antes hemos visto. Pero aquí lo importante es tener claro qué supuestos de no sujeción hay. Por ejemplo,
no son sujetas o no están sujetas al impuesto las mermas que se puedan producir en el proceso de fabricación de un determinado producto. Y también hay una serie de exenciones que son aplicables a la importación de productos sujetos a impuestos especiales. Por otra parte, en el libro se analiza cuál es la base imponible, cuáles son los tipos, cómo es la forma de pago y las deducciones aplicables en el caso de una importación sujeta a impuestos especiales. Pasamos al tema 9. El tema 9 tiene relación también, como el tema 8, con la importación de mercancías de países terceros, y lo que nos va a hacer es determinar los elementos esenciales de la importación de una mercancía de un país tercero. Entra el tema primero en el tema del valor en aduana. El valor en aduana es la base imponible sobre la cual vamos a aplicar ese tipo que hemos comentado, que puede ser ad valorem específico o mixto. Ese tipo se va a aplicar sobre una base imponible, que es el valor en aduana, que normalmente, en más del 90% de los casos, va a ser el precio de factura de la compraventa que se ha realizado en el mercado exterior. Esa va a ser la base imponible. Sin embargo, el libro contempla una serie de ajustes, de conceptos, de criterios que entran y que no entran en esa valor en aduana y que es muy importante tener claros. Me remito pues a esos conceptos de los elementos que son o no o forman parte del valor de transacción de las mercancías, porque lo considero clave en el estudio de este tema. Basta pues saber que el precio de factura es normalmente el valor en aduana y con él se vamos a aplicar los tipos del arancel aduanero común, y que esa determinación de ese valor en aduana se realiza con arreglo a una serie de criterios, de elementos que son o que no que integran o que no integran el mismo. Por otra parte, otros elementos importantísimos para determinar qué derecho es aplicable y qué tipo es aplicable, por lo tanto, es el origen. El origen nos indica, con arreglo a unas reglas que están transcritas en el libro, cuál es el país donde se ha producido esa mercancía y de la cual se importa. Hay determinadas reglas de acumulación que nos van a indicar cuál es el país originario de esas mercancías y a la cual vamos a poder aplicar, en su caso, el tipo correspondiente. El criterio básico en materia de origen es el de la última transformación conocida del producto. Si una motocicleta se fabrican los faros, las ruedas, el engranaje, etcétera, en distintos países, será en el último país donde se monte, donde se ensamble, etcétera, donde pueda tal vez atribuírsele el carácter de originaria. Como vemos, el tema de origen va a tener su importancia, dado que va a exigir un certificado necesariamente para la importación en la aduana de la mercancía. También el valor aduana va a requerir de una documentación, una declaración de valor en aduana que se va a incorporar en el despacho de la mercancía. Y el origen nos va a determinar, como he dicho antes, el tipo aplicable en función del carácter preferencial o no del país originario, y por tanto los tipos aplicables preferenciales o no. Y de ahí la importancia que tiene el conocer las reglas de origen, su aplicación y cómo funcionan. El tema entra después en la determinación de otro de los elementos que conforman la política comercial autónoma, los regímenes de importación. Hablamos de regímenes de importación, aquellas normas que hay que cumplir o determinadas exigencias que hay que cumplir en la aduana para acreditar la seguridad industrial, comercial y material de los productos que son objeto de importación. Este tema nos exigirá una lectura de cada uno de los regímenes particulares. Aplica a los productos agrícolas, le aplica a los productos textiles, le aplica a los productos industriales y una serie de regímenes más que se seleccionan en el libro y que pueden consultarse en la circular del 10 de marzo del 2010, que oportunamente en el foro se indicará. En el foro haremos ejercicios de estos regímenes particulares para que se pueda aprender bien su utilización, su aplicación y cómo funcionan en la práctica. Por otra parte, aparte de estos regímenes de importación, aspecto sobre el cual en el foro se incidirá, se aborda aquí el procedimiento de despacho aduanero. El despacho aduanero se analiza en cada una de sus fases. Se inicia el despacho aduanero con la presentación de una declaración sumaria, que es un manifiesto de lo que el medio de transporte, bien buque, aeronave, ferrocarril, camión, lleva a bordo. Esa declaración sumaria
tiene que transformarse en un plazo determinado en un régimen aduanero. Ya veremos después cuáles son. Hay obligación de dar un destino aduanero a la mercancía. Necesariamente, desde el momento en que llega, hay un plazo para darle un destino aduanero a la mercancía. Ese destino aduanero puede ser el despacho libre práctica, puede ser el despacho a consumo, pero puede ser otros muchos, como en el tema siguiente vamos a analizar. Si el despacho a consumo, si se presenta el despacho a consumo o el despacho libre práctica, es necesario presentar un documento aduanero, una declaración aduanera, una declaración tributaria aduanera, que se denomina declaración única administrativa o documento único administrativo o DUA. Ese DUA lo presenta el importador, bien en nombre propio o a través del representante. Y contiene la declaración aduanera, la clasificación de la mercancía, el tipo aplicable a esta, también, por supuesto, las declaraciones básicas de donde la procedencia, el origen, el destino, etc. Y, por supuesto, el código de nomenclatura combinada aplicable. Esa declaración se acompaña de una serie de documentaciones muy importantes, en las cuales no se puede realizar el despacho por la aduana. Puede ser, o se integra, la declaración de valor en aduana, el certificado de origen, los certificados correspondientes a los regímenes particulares, si es una mercancía, por ejemplo, un producto que está sometido a un control de la Capanzono, un certificado de la comisión, una licencia de la comisión. Si es un producto droga estupefaciente, una licencia. Si es una CITES, pues un certificado CITES, etc. En función de las circunstancias se requerirá también esa documentación correspondiente y aparte también se requerirá la factura y el conocimiento de embarco, el documento de transporte correspondiente de la mercancía. Una vez presentado el DUA, el proceso de despacho es como sigue. Se abre un circuito verde, naranja y rojo en la aduana. Circuito verde significa que la mercancía no es objeto de ningún tipo de control y la documentación se aprueba, el DUA se aprueba y se genera automáticamente el documento llamado levante que permitirá la salida de la mercancía del recinto aduanero. Si hay un control documental, la mercancía sufrirá un control naranja y por lo tanto será objeto de, como se ha explicado, de un control en que se verificará la existencia de toda la documentación necesaria para el despacho de la mercancía. Y por último, un control rojo, un circuito rojo, significa que la mercancía será objeto de control físico y documental. Se abrirán los contenedores y se verá su contenido y se analizará. Una vez realizado el despacho, bien sea por cualquiera de los tres circuitos sin más obstáculos, la aduana concede el levante, que es el permiso para que la mercancía salga del recinto aduanero y que es controlado por el resguardo, normalmente ejercido por la Guardia Civil en los puestos fronterizos. El proceso de salida o antes del levante se tiene que haber realizado el pago de la mercancía, como es obvio. Ese pago puede realizarse bien en efectivo, bien a través de unas garantías que pueda tener depositadas el importador en la propia aduana. Frente al proceso tributario que es el despacho de aduanas, caben, en su caso, los correspondientes recursos, bien ante el recurso de representación de la propia aduana, bien los recursos ante el Tribunal Económico Administrativo, reclamaciones económico-administrativas, o bien ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como en el libro se expone. Pasamos al tema 10. El tema 10 precisamente lo que aborda es esa obligación de dar un destino aduanero a la mercancía que ha llegado a la aduana y que ha sido objeto de una declaración sumaria. Este destino aduanero puede ser un régimen aduanero, por ejemplo, despacho libre práctico, despacho consumo, puede ser el tránsito, es decir, una mercancía que no va a ser objeto de despacho, ni a libre práctica ni a consumo, y que pasa por un país, bien sea comunitario o un país tercero, con destino a otro estado. Es lo que se llama un régimen de tránsito, en el que hay una serie de cautelas, básicamente la presentación de una fianza o una garantía que asegure que esa mercancía no se va a quedar sin haber sido objeto de despacho aduanero en algún espacio comunitario. Otro de los regímenes aduaneros es el depósito aduanero. Es un almacén bajo control aduanero en el que se pueden depositar las mercancías sin pago de los derechos de aduanas. Otros regímenes son el tráfico preferente activo, que permite la introducción de una mercancía de un país tercero sin pago de los derechos de aduanas y del IVA para ser objeto de un proceso de transformación y una vez el producto ese reelaborado con mercancía comunitaria, ser exportado a otro país tercero. O el tráfico preferente pasivo, que permite, justo lo contrario, la salida de un producto comunitario a un país tercero donde va a ser objeto de una transformación, de un proceso de reelaboración y a su vez ser reimportado.
También la transformación bajo control aduanero, que permite la modificación, la entrada de mercancías en un recinto en donde van a ser objeto de transformación o una determinada operación. Y por último, la importación temporal, que permite la entrada de una mercancía durante un periodo de tiempo determinado para que realice un trabajo y su posterior salida. Sería el caso de una tuneladora, por ejemplo, que realizas una labor de prospección o de elaboración de un túnel para la construcción de una infraestructura. Pero aparte también hay otra serie de destinos aduaneros muy importantes y que el libro aborda. Es la zona franca. La zona franca es un espacio de dimensiones notables en las cuales se pueden instalar fábricas que realizan un proceso fabril y las mercancías que llegan a las mismas lo hacen sin pago de derechos y sin pago del impuesto sobre el valor añadido. Bien sean destinadas para la reexportación o bien sean destinadas las mercancías elaboradas, por ejemplo, para la introducción definitiva o la importación definitiva en el Estado miembro donde están sitas. Es el caso, por ejemplo, de una factoría de automóviles que está en una zona franca donde llegan los materiales diversos y se elaboran allí y se reexportan, por tanto, sin que hayan pagado IVA ni impuestos ni derechos de aduana, o bien se importan, entonces ya se pagaría el IVA correspondiente. O depósito franco, que es muy semejante a las zonas francas, pero de menor tamaño. Se trata de simplemente un depósito. Otros destinos aduaneros puede ser la reexportación, es la salida del bien que no se ha podido importar por razones que fuesen a su lugar de origen o a otro destino distinto. O la destrucción o el abandono de las mercancías. En este caso es cuando no se puede hacer cargo el importador del pago de los derechos de aduana, por la razón que fuera, la mercancía puede hacer que se cargo de la mercancía, la aduana puede hacerse cargo de la mercancía, es lo que llamaríamos abandono, y por lo tanto, posteriormente sacarla a subasta para resarcirse del pago de los derechos de aduana, o simplemente la destrucción, es decir, si no hay posibilidad ninguna de subasta ni de resarcirse de sus derechos, la aduana procedería a la destrucción de esa mercancía de la que el importador ha hecho dejación. En el tema de hoy se analizan pues todas estas instituciones con carácter monográfico, pero la idea esencial es la que he comentado al principio, es decir, es necesario tener en claro que en el momento que llega una mercancía a la aduana, es necesario en el plazo determinado despacharla mediante un destino aduanero de los que he citado. El tema 11 nos habla de la exportación. Hasta ahora hemos estado viendo en los temas vistos y analizados la importación de mercancías. Ahora vamos a analizar la exportación de mercancías, los temas 11 y 12. En el tema 11 analizamos la exportación desde el punto de vista del IVA y de los impuestos especiales y de las restituciones en la exportación. En cuanto al IVA, lo que hay que tener claro es que la salida, el IVA intracomunitario, hay una excepción, como hemos dicho antes, a la expedición de mercancías a otros Estados miembros. Y la exportación a otros países terceros también va a tener esa entrega de bienes con destino la Unión Europea o bien países terceros, también va a tener ese carácter de exención. Hay otras exenciones que el libro analiza, son las exenciones derivadas con las áreas exentas, zonas francas, depósitos francos, que hemos analizado, y también en el libro se analizan las deducciones y las devoluciones del IVA que puedan generarse como consecuencia de la exportación. Este tema es muy importante porque la exportación puede dar derecho al operador económico a la devolución del importe que se haya podido ser objeto de gravamen respecto de la empresa en cuestión de todo el proceso de producción. En otros impuestos especiales también hay que tener en cuenta las exenciones, básicamente, que se derivan de áreas exentas. Y por último, tema de las restituciones de la exportación. Una restitución es una subvención por parte de la Unión Europea de una exportación de una determinada mercancía. Estas subvenciones están prohibidas por la Organización Mundial del Comercio, pero sin embargo se admiten en la Unión Europea después de un largo proceso de negociación que ha permitido restringirlas mucho, pero que todavía se sigan manteniendo. ¿Cómo funcionan? Pues se trata de que la Unión Europea, una vez acreditada la exportación de una determinada mercancía, y para determinados grupos de mercancías, normalmente, exclusivamente productos agrícolas, devuelve un determinado porcentaje, una determinada cantidad de la operación realizada.
Ello permite a los exportadores comunitarios situarse en condiciones artificialmente competitivas, por supuesto, porque es una subvención, pero que de otra forma, en caso de no tener esta, les sería imposible acceder a los mercados mundiales. Estas exportaciones se realizan y se acredita mediante el DUA que se han realizado, y ello permite a un organismo de gestión, en España es el FEGA, realizar los pagos de esas restituciones. Por tanto, la aduana tiene que certificar que la mercancía ha salido, y en el libro que se realiza son qué cautelas hay que adoptar para certificar que esa mercancía ha sido realmente exportada y, por tanto, la documentación que es necesaria presentar ante la autoridad correspondiente, el FEGA en España, como digo, para cobrar esa restitución a la exportación. Por último, el tema 12 nos analiza también la exportación desde el punto de vista del régimen comercial y del despacho de exportación. El régimen comercial de exportación, más sencillo que el de importación, pero semejante. Está contenido en la circular de abril de 2008, que oportunamente colgaremos en el foro, o os haremos referencia a la misma en el foro, y que lo que nos señala es una serie de regímenes particulares a la exportación que van a ser objeto de un control especial en la Unión Europea, en el momento del despacho, en la aduana de la mercancía. Es el aplicable a productos agrícolas, que serán objeto de un certificado de exportación, el caso de los bienes culturales, que serán objeto de una licencia de exportación, los productos químicos peligrosos, aquellas mercancías con usurpación de marca, el material de defensa, los productos tecnológicos de doble uso, la flora y fauna amenazada de extinción, los diamantes, armas explosivos, cartuchería y pirotecnia. Y hay luego una serie de regímenes muy específicos, la exportación de quesos a USA, Estados Unidos, por ejemplo, o de pasta fresca a Estados Unidos también, o de determinados productos pesqueros, que también van a exigir un certificado DOC que se debe presentar en la aduana para que la mercancía pueda ser objeto de exportación. Hay que analizar cada uno de estos regímenes, hay que tenerlos claros porque nos pueden condicionar el proceso de despacho exportador de la mercancía. Por último, y como culmen ya de esta exposición, hablamos del régimen general de despacho de exportación. Lo primero que hay que decir es que las mercancías tienen que estar físicamente en la aduana antes de que se produzca el despacho, tienen que estar bajo control aduanero. Una vez hecho esto, se presenta el DUA, que es prácticamente semejante en su encasillado al de importación, y contó con la documentación correspondiente, bien sea el certificado de origen que acredita que la mercancía es comunitaria, bien los certificados de regímenes particulares a los que antes hemos aludido. Y la factura correspondiente. Esa declaración de exportación es objeto de un despacho aduanero mucho más liviano que el que antes hemos visto para la importación. Hay que tener en cuenta que determinados regímenes especiales o particulares de despacho de exportación para simplificar para hacerlo más fácil al operador económico, y la mercancía, una vez despachada, queda ya a disposición del medio de transporte para que sea llevada a su destino final. Y con esto damos este pequeño repaso, a todos los temas que van a ser objeto de este curso. Vuelvo a repetir que, independientemente de esta pequeña charla, que ha sido una charla introductoria puramente de explicar los grandes puntos esenciales de cada uno de los temas, el foro va a ser donde vamos a incidir mucho más particularizadamente en los mismos, cada uno de ellos, y en donde vamos a colgar los ejercicios necesarios para dominar estos temas. Por lo tanto, me repito y me despido hasta las próximas intervenciones en el foro, que, como ya se ha comentado, empezarán en el mes de enero. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Perfecto, así más rápido, ¿no? Bueno, una hora más o menos, ¿no? Sí, 50 minutos más o menos. Claro, que estaba previsto. Gracias.